hecho, uno de los elementos que planteaba el ingeniero Córdoba entonces era que buscábamos chicos que fueran resistentes a un trabajo bajo presión, porque el programa era, digamos, pues uno de sus componentes, ¿no? Principales, ponernos a trabajar bajo presión. No encontrábamos y explorábamos diferentes formas de hacerlo, incluso hasta conductualmente sometíamos a presión, un poco apagando las luces cuando estaba haciendo exámenes y cosas así, para ver comportamientos, y a partir de ahí pudiendo sacar, digamos, elementos que nos permitieran, digamos, con estas mismas evidencias, pues argumentar en una u otra dirección para cada estudiante. Entonces, habría que hacer una selección pronta y buena, y habría que también preguntarse por qué permanecen, por qué no permanecen. Eran un poco nuestras preguntas en ese tiempo. Aquí vemos una primera expresión de quiénes permanecen y quiénes no. Tenemos de este lado los que permanecen, de este lado los que no. Esto es pues hasta las primeras 8 generaciones. En este caso teníamos 672 estudiantes que habían ingresado y 222 que continuaban, es decir, la tercera parte. El 33% hasta ese momento o ya había terminado o aún permanecía, y el resto estaba de baja. De esos 672, en esta variable que es examen diagnóstico, que de hecho era la variable de corte, tenemos cuántos eran arriba de 8 de promedio. O sea, es dificilísimo arriba de 8 de promedio, cuántos entre 7, 6 y 8. Esta es la distribución al ingresar, y estos son los que permanecen y los que no, dependiendo del promedio que obtuvieron en el examen diagnóstico. Encontramos sí que los que tienen promedio arriba de 7.5 en el examen diagnóstico, pues hasta el 50 a 48% permanece. Otra variable sería el promedio de bachillerato. En este caso se ve más uniforme el efecto, es decir, los de alto promedio de bachillerato, pues hasta el 54%, arriba del 33%, muy arriba del 33% permanece. Si tuviéramos por estudiantes de estos promedios, bueno, pues el programa sería más eficiente, por supuesto. Y era uno de nuestros intereses que el promedio de bachillerato también interviniera, no nada más el examen diagnóstico. Incluso hicimos varios estudios para comparar una y otra medida, que definitivamente no son lo mismo, se complementan muy bien. Otras variables que consideramos, por ejemplo, eran ya de tipo de aptitudes, el DAT verbal. En ese tiempo se mandó a preguntar a la psicología desde la primera generación en el año 1991, cuando iba a entrar la generación 92, qué pruebas nos sugieren. Entonces psicología contestó que podía ser el DAT, que podía ser el CATEL, que mide personalidad. Aplicamos el DAT desde el principio, y el DAT tiene varias escalas, es Differential Aptitude Test. Las escalas numéricas no discriminaban, todos puntuaban alto, entonces pues, no nos servía de mucho el razonamiento matemático, el razonamiento numérico, pero las escalas verbales, como vía sinónimos, vocabulario, sí discriminan muy bien, o sea, dan toda una variabilidad que permite explorar a mayor profundidad sus perfiles y los efectos que pueda tener esto sobre la retención, o la asociación que pueda tener sobre la retención o la baja dentro del programa. Se ve que las puntuaciones altas en esta prueba tienden a tener mejor retención en los estudiantes que las puntuaciones bajas. No se ve un efecto uniforme como en el caso del promedio de bachillerato. Aquí tenemos los resultados de la prueba CATEL, que mide rasgos de personalidad. Son 16 rasgos de personalidad que mide. Una prueba muy laboriosa, tardan cerca de más de una hora contestándola, y explora pues esa personalidad. Tenemos aquí una comparación entre los estudiantes que permanecen en el programa y los que han causado baja, es decir, 222 contra 449. Están los perfiles bajos o sumergidos, los perfiles intermedios, los perfiles altos. Por ejemplo, estabilidad e inestabilidad. Entonces, los que al iniciar la carrera mostraban una estabilidad entre intermedia y alta, permanecen más que los que muestran una inestabilidad intermedia, definitivamente intermedia. Entonces, en la siguiente comparamos en cuáles de los rasgos de estos 16 hay diferencia. Hay diferencia en estabilidad, es decir, los que permanecen tienen un poco más de estabilidad, tienen un superego un poco más fuerte, es hacia acá y hacia acá débil,
no sería el caso ahorita entrar en detalle en los elementos de la prueba, tienen un poco más de elementos de N, que es astucia, y son un poco más conservadores también que los que no permanecen. Pero en este caso también tuvimos, digamos, desde el punto de vista de un estudio con un diseño experimental o casi experimental, la suerte de volver a aplicar esta prueba cuando estaban por terminar, es decir, casi 5 años después. Y aquí tenemos a los 52 alumnos que al iniciar la carrera, cuál era su perfil, y esos mismos 52 alumnos 4 años y después sometidos a la misma prueba, ¿qué diferencia encontramos? Es decir, qué efectos, qué produce el programa, no solo en el rendimiento, no solo en el repertorio, digamos, en un momento dado de formación del ingeniero, sino en la personalidad toda. Y aquí encontramos también algunas pequeñas diferencias. Están señaladas aquí con verde. Al terminar la carrera 4 años después, manifiestan predominio de una manera claramente, significativamente más alta que al inicio. Son más, como también llaman ahora, el predominio le llaman también cuando, aquí tengo el factor C, son asertivos, más independientes, ¿no? Y también exigen más admiración, que es una de las características difíciles de estos estudiantes siempre, ¿no? Desde el principio. Entonces, pues vemos que ese es un rasgo, por ejemplo, en donde cambia notablemente, también muestran más confianza y bajan en ingenuidad, que también nos puede decir que están más relajados en este momento, digamos que están mostrando menos conductas de astucia, ¿no? De pensar doble, así. Entonces, son un poco los resultados. Ahora, este factor E, lo profundizamos un poco más, de predominio, y veíamos las 3 generaciones que hasta ese momento ya se había podido aplicar inicio y terminación. En las tres, el ascenso en el factor E era notable. Por eso digo que aquí se hizo el análisis y era significativa la diferencia. De hecho, de las 3 que mostré con anterioridad, es la que más clara diferencia se observa al inicio y al final de la carrera. Y de los que iniciaron el programa y no terminaron, pues también en su caso hay ascensos hasta más notables en los casos de los estudiantes que iban regulares y aún en los que iban, digamos, ligeramente rezagados. En cambio, en los que iban muy rezagados, ya no había un incremento significativo. Entonces, más que el programa parece ser, bueno, el alto rendimiento, el que de alguna manera, o el avanzar fluidamente, o más o menos fluidamente, lo que genera ese ascenso en este rasgo de personalidad. Pues aquí vemos entonces algún ejemplo de variables de tipo de antecedentes escolares, el examen diagnóstico, el programa de bachillerato, de aptitudes, de personalidad, intentando conocer a este grupo. Cuando se va a proceder un proceso de selección, una metodología es observar los que están teniendo éxito, digamos, en esas tareas en particular, ver sus perfiles y ver los que están por ingresar, cuántos se aproximan a este perfil. Esta es una metodología que se ha seguido, digamos, en el terreno de la industria desde hace muchos años. Entonces, esto era lo que buscábamos. Ciertamente al principio no había tiempo de eso, simplemente había que dar recomendaciones, había que establecer cuáles se veían más proclives. Incluso también instrumentamos unas entrevistas bien interesantes de un profesor de ciencias básicas conocedor de los estudiantes, junto con una persona de la psicopedagogía haciendo entrevista para poder también a partir de ahí ver las actitudes, la proclividad respecto al programa. Aquí tenemos ya como gráfica final de este estudio, primero que quiero relatarles, cómo nuestros pronósticos, una vez que empezamos ya a tener esta información de regreso, pues sí se aproximaban, es decir, los que calificamos como altamente recomendables, de este grupo, en donde el 43%, no el 33%, porque es el grupo que ya había terminado, permanecía o había terminado, pues cerca de 60 de los que consideramos altamente recomendables permanecía. Y se ve pues la relación ahí. Entonces, de alguna forma estábamos ya aproximándonos a una selección como la estoy señalando, en donde entraban en juego variables de estos 4 tipos que estaba yo comentando. Este es el primer estudio. El drama, digamos, de un momento dado, buscar una selección oportuna,
Y lo planteo así porque en cuántos medios la selección es fundamental, ¿verdad? Que no pasen falsos positivos, falsos